Siguiente pregunta a cargo del señor Luis García del diario 16. Buenas tardes. Embajador Wagner, le quería preguntar en el sentido, en un punto expresado por el señor Álvaro Vargas Llosa en su carta, por el cual sostiene que la Corte no nos daría la razón en el principal reclamo. Y es en el sentido de que los jueces, según lo que sostiene él, se basarían en una interpretación de los tratados, de los acuerdos que ya existen, del espíritu que se tuvo, los firmantes de esos acuerdos, aquella vez en el que él sostiene delimitaron la frontera marítima, ¿no? Yo quería una respuesta al respecto y al canciller Roncagliolo preguntarle si es que existe alguna expectativa respecto de que, si bien es cierto, ahora se han bajado los ruidos innecesarios con el vecino país sobre este tema, de que ante la proximidad de las elecciones en Chile esto pueda levantarse otra vez, este tema pueda meterse o pueda generar algún tipo de discrepancia o al respecto. Gracias. La primera pregunta. Sí, sobre la primera pregunta, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, los instrumentos internacionales tratados se interpretan de acuerdo con el texto y contexto, objeto y fin. Y luego hay elementos auxiliares para la interpretación que pueden ser minutas, que pueden ser otro tipo de elementos. De manera pues que ya esa interpretación la va a hacer la Corte en función de lo que cada país ha expuesto en relación con la interpretación que cada país hace de esos elementos fundamentales. Es decir, ¿cuál fue el texto? ¿Cuál es el texto? ¿Cuál fue el contexto? Tomemos la Declaración de Santiago del año 52. ¿Cuál es su texto? ¿Cuál fue su contexto? Su texto fue examinado en detalle en los alegatos escritos del Perú, pero luego fue expuesto también con mucho detalle por uno de nuestros abogados internacionales, el profesor Vaughan Lowe, ¿no? Texto, particularmente, ¿no?, el punto 4 de la Declaración de Santiago, que se refiere a la zona de las islas, y que es la que menciona que esa zona de las islas, cuando se aproxima a la zona del estado adyacente, esa zona queda cortada por el paralelo que pasa por la frontera terrestre, y que es un argumento que Chile utiliza para decir que el paralelo es límite lateral entre los dos estados, cosa que no dice la Declaración de Santiago. Eso ha sido examinado en profundidad. Entonces, texto está ahí. Contexto fue una conferencia ballenera, una conferencia para, ¿no?, buscar cómo resolver el problema de la depredación de nuestros recursos, ¿no? Su objeto fue extender soberanía y jurisdicción hasta un mínimo de 200 millas a fin de proteger los recursos, ¿no? Y ese era precisamente el fin de la declaración, era proteger los recursos de la depredación de que estaba siendo objeto. O sea, esa es la manera, grosso modo, ¿no?, cómo se interpreta un instrumento en función de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. De manera pues que la Corte ya tiene todos los elementos para poder hacer su propia interpretación de esos instrumentos conforme a lo que cada uno de los países le ha manifestado. Y no tenemos nosotros ninguna duda que la Corte va a considerar que la Declaración de Santiago nunca fue un tratado de límites, ni siquiera un tratado en su origen. Bueno, la segunda pregunta es una pregunta sobre las elecciones en Chile. Yo naturalmente no me siento ni en condiciones de hacer pronósticos sobre qué puede ocurrir en el proceso electoral chileno, ni creo que me corresponda inmiscuirme en análisis del proceso electoral chileno. Lo único que puedo señalar es que las manifestaciones de las autoridades del gobierno chileno, el presidente, canciller, ministro de Defensa, congresistas, son todas unánimes en el sentido del compromiso de acatar el fallo, y que también esto corresponde a las distintas fuerzas políticas chilenas, ¿no es cierto? Tanto los representantes de la Alianza por Chile, que actualmente gobierna, como de la concertación que aspira a gobernar, como del tercer candidato, que es el señor Marco Enríquez Ominami. Todas son declaraciones que coinciden en este sentido.
Pero nada de esto me autoriza ni a especular ni a hacer pronósticos. Cada país tiene su propia dinámica. Yo tengo la tranquilidad de que el compromiso es muy solemne de ambos países y que por lo tanto, claro que puede haber malestares de cualquiera de las dos partes, puede haber sensaciones incómodas, pero no tengo duda de que hay una voluntad política a estas alturas en ambos países que apunta en el sentido del acatamiento y ejecución del fallo. Siguiente pregunta a cargo del señor Javier Soto, del diario La Primera. Buenas tardes, canciller Oro, y buenas tardes, embajadora Ana Wagner. Quisiera hacerle una pregunta respecto a el triángulo terrestre que va del punto Concordia al hito 1 y a su vez el paralelo hacia la litoral. Esa zona, hay una preocupación porque esa zona al parecer estaría ocupada por Chile de facto. ¿Cuál va a ser la situación de esa zona? Otra pregunta también es respecto al señor Vargas Llosa. Él ha hablado hoy día en la mañana respecto a que justifica sus declaraciones en relación a que quería evitar un trauma como le ha sucedido a Colombia, ¿no?, con su fallo adverso en su litigio con Nicaragua. Gracias. Mire, este es un caso sobre delimitación marítima, no es un caso terrestre. Y el punto Concordia entra a tallar en la medida en que, según nuestro planteamiento, debe ser el punto inicial del límite marítimo que la Corte debe trazar. De manera pues que si se convirtiera esto en un caso territorial, obviamente sería otro caso, ¿no? Pero no es eso así. Eso es un caso de delimitación marítima, específicamente. Ahora, en la medida en que la Corte, como esperamos, fije el punto de inicio del límite marítimo en el punto Concordia, el problema a que usted ha aludido desaparece. Sobre las declaraciones del señor Álvaro Vargas Llosa, yo no tengo nada más que agregar. Siguiente pregunta a cargo de la señorita Reina Cárdenas, del diario Expreso. Bueno, buenas tardes, embajador, canciller. Primero que nada, preguntar al canciller Roncaveliolo, bueno, Bolivia se encuentra también alistando en estos momentos una demanda contra Chile por la controversia que tienen por salida al mar. Chile, a su vez, también se encontraría alistando la respectiva contrademanda. ¿Ello nos atañe de algún modo o habría alguna posición, va a haber una posición peruana al respecto? Y bueno, para el embajador Wagner, el ex canciller García Belaúnde, también coagente ante la Haya, ha señalado, bueno, con respecto a los dichos del señor Álvaro Vargas Llosa, que estos parecen de un agente chileno. No sé si usted coincide con ellos, si bien ha señalado que no va a pronunciarse al respecto. Bueno, la reivindicación marítima que Bolivia plantea a Chile es un tema bilateral entre Chile y Bolivia, absolutamente separado, independiente del tema de la frontera marítima que nosotros queremos dirimir ahora con Chile. Lo que haga el hermano país de Bolivia, si presenta o no presenta una demanda a la Corte, es una materia de decisión soberana de Bolivia sobre la cual nosotros no tenemos opinión. Por nuestra parte, lo que estamos haciendo es tratar de favorecer las salidas económicas de Bolivia, como por ejemplo con el acuerdo de Mar Bolivia, que dicho sea de paso aprovecho para anunciar que ya enviamos las notas complementarias al Congreso de la República, que esperamos que lo vea próximo. Pero más allá de esto, que es fortalecer nuestra relación bilateral con Bolivia, en el otro tema del diferendo Bolivia-Chile, el Perú no tiene absolutamente nada que hacer ni que decir. Sobre la segunda pregunta, yo lo que le haría a
señor Álvaro Vargas Llosa, es una cordial invitación para que se informe mejor sobre la posición peruana y en ese sentido estamos totalmente abiertos y deseosos de poderle brindar toda la información que él desee al respecto, ¿no? De tal manera que él pueda compulsar la información que ha recogido en Chile y aquella que pueda recoger acá, ¿no? De manera que es una cordial invitación que le extenderíamos al señor Vargas Llosa. Micro. Si hubiera un conflicto, eso ya pasaría a ser, respondiendo a primera vista a su pregunta, ese sería un tema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Corte resuelve controversias jurídicas entre los estados. Ahora, si usted me está hablando ya de un conflicto, esa es una cosa diferente. Ese es un tema del Consejo de Seguridad. Mire, si hubiera alguna situación que entrara dentro de lo que se puede considerar medidas especiales, o sea, medidas cautelares, en la medida en que alguna situación pudiera, digamos, poner en peligro el bien objeto del fallo, de la controversia y del fallo de la Corte, entonces se podría eso eventualmente considerar, porque está aplicado, está en el reglamento de la Corte, pero en realidad ya hablar de un conflicto es otra cosa, ¿no? Pequeños incidentes que puedan haber, porque un pesquero se pasó aquí o allá, eso es parte de la vida diaria, ¿no? Y estamos todos a la espera del fallo de la Corte. O sea que ninguno de esas situaciones debiera provocar un conflicto, no tiene por qué provocarlo. Ahora, usted está elaborando una hipótesis ya mucho más complicada, ¿no? De un conflicto, ¿no? Un conflicto ya es otra cosa. Y eso ya tendría que ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero nadie se está poniendo en esa situación. O sea, eso es, yo diría, un poco razonar en lo imposible, ¿no?